Hablando con científicos. Un programa de cienciaes.com para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas. Con Ángel Rodríguez Lozano. Hoy os invitamos a escuchar El tiempo entre fogones paleolíticos. Hablamos con Ángela Errejón Lagunilla. Los neandertales del Paleolítico Medio eran cazadores-recolectores que solían cambiar de lugar con frecuencia, dejando atrás restos de su presencia. En cada estancia temporal dejaban evidencias en forma de huesos, herramientas líticas y hogares donde se reunían al calor del fuego. Determinar la secuencia de sus movimientos es difícil para los arqueólogos porque los métodos de estudio suelen tener márgenes de error de miles de años. Sin embargo, los fuegos que alimentaron esos hogares ofrecen una oportunidad para el estudio de periodos más cortos. En el yacimiento arqueológico de El Salt, en Alcoy, Alicante, en el este de España, habitado por neandertales hace 52.000 años, Ángela Errejón Lagunilla y su equipo han utilizado análisis arqueomagnéticos de 6 hogares para determinar intervalos de tiempo entre ellos, revelando una ocupación de entre 200 y 240 años. Este avance ayudará a entender la temporalidad y los patrones de ocupación de los neandertales. Hablamos con Ángela Errejón Lagunilla, es investigadora en el Departamento de Física de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Burgos, en España, y ha publicado recientemente un artículo en la revista Nature, que lleva por título traducido El tiempo entre fogones paleolíticos. Bueno, ahora veremos de qué va. Ante todo, un saludo. Muchísimas gracias, Ángela, por participar en Hablando con Científicos. Buenos días, Ángel, y muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor realmente que me hayas invitado a hablar aquí, así que encantada. Bueno, pues vamos a ver si nos enteramos. Veo que el artículo se basa en unas investigaciones que se hacen en un yacimiento concreto. El Salt se llama. Cuéntanos, ¿cómo es ese yacimiento y, sobre todo, qué hay ahí? ¿Qué es lo que se ha descubierto? Bueno, pues el yacimiento del Salt está en Alcoy, en la provincia de Alicante, y principalmente está caracterizado por ser un yacimiento con gran material arqueológico vinculado a los neandertales. En concreto, hemos trabajado en una unidad que está en aproximadamente unos 52.000 años de antigüedad. Y una de las principales bazas de este sitio, ¿no? O una de sus ventajas, es que es un lugar en el que, aparte de conservarse muchísimos restos de lítica, restos óseos, se preserva muy bien la materia orgánica y además hay una gran cantidad de fuegos, muchos y muy bien preservados. Entonces, precisamente, gracias a esa particularidad, es por lo que hemos podido realizar este trabajo. Y además, como suelo decir yo, el Salt es un poco nuestro laboratorio de pruebas, porque es un sitio en el que se mezclan, se utilizan muchas disciplinas de muy diversos ámbitos, desde los estudios líticos, estudios de la propia fauna, ¿no? De los restos óseos de la fauna, micromorfología de suelos, química, el arqueomagnetismo, arqueoestratigrafía. Entonces, todos esos ensayos y errores, ¿no? Que vamos haciendo en ese yacimiento, pues es lo que nos permiten también estar un poco ahí en el límite del conocimiento, ¿no? Avanzando poquito a poco con cosas que podemos considerar bastante novedosas. O sea que es un yacimiento, has dicho, neandertal, o sea que los que lo habitaban en su momento eran neandertales, hace 52.000 años, por aquellas fechas todavía no había llegado ahí el Homo sapiens. Por lo tanto, estamos hablando de otra especie de homínidos y creo que está en un sitio muy especial, ¿no? Un acantilado. ¿Cómo es el yacimiento? Descríbelo. El yacimiento es muy curioso porque, de hecho, accedemos a través de la casa de un poeta que se llamaba Juan Gil Albert, que tenía su finca. Entonces, en la parte de atrás de esa casa, que está abrigada por una pared de travertino de 40 metros,
justo en esa parte de atrás, en la terraza más alta, podríamos decir, ahí es donde está el yacimiento, ¿no? Entonces tiene una ubicación muy curiosa que yo no dejo de pensar, esto es una lucubración mía, no puedo demostrarlo, pero cada vez que subimos al yacimiento y miramos pues que vemos al fondo Aitana, ¿no? La sierra, y todo ese paisaje que se ve desde el yacimiento, no paro de pensar muchas veces que aquello seguramente no fue algo seleccionado al azar, ¿no? Es un sitio muy particular, ya te digo, abrigado, protegido por esa pared de 40 metros, que en su día, en la época en la que estamos excavando ya en estos 52.000 años, ya no existiría, pero en tiempos más remotos llegó a tener como una especie de visera, ¿no? que cubría un poquito incluso el sitio, podríamos decir que les protegía incluso de la lluvia un poquito, ¿no? Lo que pasa que, bueno, esta gente ya en los 52.000 años no llegó a conocer esa visera porque hubo un derrumbe previo, pero aún así, en días como hoy, ¿no? Todavía esa pared nos hace un poco de refugio, porque de hecho la mayor concentración de materiales suele estar hacia esa zona del yacimiento. Ajá. Y además tengo entendido que es un yacimiento que fue ocupado durante un largo periodo de tiempo. Claro, tenemos ocupaciones, bueno, la base que realmente, si no me equivoco, ahí no hay materiales arqueológicos, al menos por ahora no tenemos nada documentado. La base, que es una plancha, podríamos decir carbonatada, ¿no? Una base, creo que estamos en unos 80.000 años, de ahí para tiempos más recientes, incluso posterior a los 50.000 años hay más materiales, pero bueno, sobre todo cuando más ocupación tenemos es en esta zona en la que estamos trabajando ahora, en este nivel 10, unidad 10, ¿no? que es donde tenemos una gran cantidad de materiales y ya te digo, estamos en torno a los 52.000 años, pero efectivamente hay también otras épocas en el yacimiento. Ahí se han encontrado, tú ya has mencionado algunas cosas, esos hogares, ¿no? Esos hogares donde se hacía fuego y evidentemente se hacían una serie de funciones sociales alrededor, entiendo, ¿no? ¿Qué restos hay por ahí, aparte de esos fuegos? ¿Qué restos habéis encontrado? Claro, bueno, lo primero, porque no sé si es muy común, yo voy a referirme todo el tiempo a hogares y a veces se puede confundir con casas. Con hogares nos referimos a los restos de las hogueras, ¿no? De los fuegos, que en arqueología estamos acostumbrados a llamarlos hogares, pero a veces quien no conozca los términos a lo mejor se le puede ir un poco, ¿no?, a otras ideas. Entonces, al final son los restos que nos quedan de los fuegos que hicieron en esa zona. Pues en el yacimiento es que hemos encontrado bastantes restos de hueso. El problema es que en muchos casos se puede identificar qué es fauna e incluso podemos decir qué tipo de fauna, ¿no? Herbívoros, etcétera. Pero en muchos casos son fragmentos que no tienen elementos identificativos, con lo cual no podemos asignarles exactamente si era fauna o qué era, ¿no? Sí que en la parte exterior, si no me equivoco, lo que pasa es que no es en la unidad 10 o en otra unidad, sí que aparecieron unos dientes que se atribuyeron precisamente a Neandertal. Y luego lo que tenemos es una gran cantidad de restos de lítica. O sea, cuando cogemos los materiales en la superficie, ¿no?, que tenemos que usar lo que llamamos estación total, que es un aparato, un instrumento que se usa en topografía para tomar las coordenadas tridimensionales, ¿no?, en horizontal y en vertical, de dónde está cada material, nos encontramos a la hora de coordenarlos que tenemos una manta de materiales, ¿no? Está lleno de materiales, sobre todo hacia cierta zona del yacimiento, con lo cual estudiar todo esto lleva mucho tiempo y precisamente, pues bueno, una de las cosas en las que se trabaja en este sitio en concreto, que creo que sí que es importante mencionarlo, es en lo que llamamos la disección del palincesto. La disección del palincesto. Yo creo que eso es algo que conviene explicar para que no se nos pierda nadie. Lo que llamamos el palincesto en arqueología es un fenómeno en el que, debido a causas, fenómenos naturales como pues, flujos de agua, tasas de deposición de sedimento de distintos ratios, ¿no?, distintas velocidades, o los propios procesos humanos, lo que ocurre es que encontramos materiales que en apariencia son como una misma época, ¿no?, podríamos decir, pero realmente ahí puede haber pasado tiempo. Entonces, lo que hacemos en el yacimiento es excavar muy poquito a poco, siguiendo cambios de color y textura en el sedimento, viendo sobre qué superficie se apoyan los materiales, porque claro, cuando excavamos no es una línea recta, ¿no? Al final tenemos una topografía original que pues, puede ser más o menos regular, irregular. Entonces,
gracias a ese proceso de excavación, además de la información en sí misma que nos pueden dar estos materiales, nos está hablando también de distintos eventos de ocupación, ¿no? Distintos momentos en los que los seres humanos llevaron a cabo actividades allí. Entonces tenemos la doble vertiente, los propios objetos en sí, la información que nos dan respecto a la propia, ¿no? Si se hicieron de esta manera, si se trabajaron de esta otra, pero también su funcionalidad, ¿no? Pero también un poco nos da idea, que es un poco la pista que hemos intentado seguir en este trabajo, de ese tiempo que a veces tenemos perdido, no perdido, pero que no tenemos la escala más adecuada para comprender el comportamiento humano en estas épocas. Sí, me llama mucho la atención eso de palimpsesto, ¿no? Yo había oído la palabra, evidentemente, pero era una palabra aplicada a esos documentos antiguos que se han utilizado para escribir, digamos, ciertas cosas que se han borrado después o se han raspado y se ha escrito encima, y se trata de lucubrar qué es lo que había escrito antes del borrado, sin perder la información de lo que se ha escrito después. O sea que es allí una cosa sobre otra, y diferenciarlo debe ser muy difícil en arqueología, ¿no? Sí, de hecho el término es una analogía con precisamente esa definición que das de palimpsesto, que no es la que casi todo el mundo puede conocer. Al final lo que pasa en nuestro depósito arqueológico es algo parecido. Se depositan materiales, pero hay un proceso, sea un flujo de agua, sean los propios homínidos que, yo qué sé, recogen los materiales, pisotean, hacen distintas actividades, entonces se van solapando esos restos de actividad humana. Y al final lo que tenemos es efectivamente una especie de palimpsesto, pero llevado al depósito arqueológico. Bueno, estudiar todo eso y sobre todo poner orden, por lo que veo, es complicado, ¿no? Eso quiere decir que utilizáis muchos métodos de análisis de un montón de cosas, desde los restos líticos, huesos. En el caso de este artículo habláis de análisis arqueomagnético, cosas yo creo que conviene desmenuzarlas un poco, ¿no? Porque parece como si estuvierais ahí 20 equipos, cada uno dedicado a lo suyo, y luego os tenéis que poner de acuerdo. Claro, realmente 20 equipos no, pero sí que hay muchas personas de muchos equipos trabajando a la vez en lo mismo, cada persona o cada grupo desde su perspectiva, ¿no? De hecho, esto, como te comentaba previamente, empieza en el campo. Ya la forma de excavar es importante, porque no en todos los sitios se considera este fenómeno del palimpsesto, ¿no? Muchas veces se recogen esos materiales no porque se niegue que exista a tiempo, muchas veces porque se considera pues, que a lo mejor no es posible o que no es fácil llegar a diseccionar todos estos aportes de distintos momentos, ¿no? Entonces, el trabajo ya empieza con un método de excavación muy riguroso, como te comentaba, con muy buena documentación, haciendo fotos, fotogrametría si es posible, que nos permite tener como una imagen tridimensional, ¿no? En relieve de cómo es la superficie del yacimiento. Luego, por supuesto, tomar las coordenadas de los materiales que nos van apareciendo, de los materiales arqueológicos, incluso de los perímetros de los fuegos, ¿no? Tenemos todo muy bien referenciado. Y luego también tiene mucho trabajo de laboratorio, ¿no? De ya cuando empiezan a intervenir distintas disciplinas, pues como puede ser, por ejemplo, que en este artículo en concreto no está, pero tenemos micromorfología de suelos, que nos permite ver a escala muy pequeñita, ¿no? Dentro de unos bloques que se recogen en el campo, por ejemplo, ver si hay episodios de abandono, ¿no? Si vemos capitas entre las distintas ocupaciones que nos permitan ver que ahí se pudieron marchar o no. Luego tenemos la arqueoestratigrafía, que estudia pues eso, en el plano vertical cómo se depositan los materiales, cuáles están más arriba, cuáles más abajo. También tendremos opción de hacer arqueología espacial, que ya tiene en cuenta también el plano horizontal, ¿no? Cómo se distribuyen los materiales por toda la superficie. Tenemos análisis de química orgánica. Pues hay al final una serie de procesos que en sí mismos cada uno da una información más o menos interesante, pero que cuando los juntamos todos es cuando nos ayudan a reconstruir este puzzle del que nos faltan muchas piezas, pero por lo menos con las que tenemos que intentar reconstruir lo que pasa. Y bueno, en mi caso yo me dedico a la parte sobre todo del arqueomagnetismo. Bueno, esto, como ya hablaremos, es un trabajo en equipo. En mi caso estoy más centrada en esa parte, ¿no? Y lo mismo, es otra disciplina que hemos podido implementar aquí gracias a la presencia de fuegos y que combinada con todo lo demás, pues es que nos da mucha información. Pero como digo, es clave intercambiar información entre disciplinas, ¿no? No aislarnos cada uno en nuestra perspectiva, en nuestro ámbito, sino muchos momentos, muchos debates después de la excavación, mucha reflexión durante el proceso de excavación para entre todos intentar comprender qué está pasando en donde estamos excavando, sobre todo mucha paciencia. Es un proceso de excavación muy lento, los trabajos de laboratorio en muchas ocasiones también,
Y a veces sale bien y a veces sale mal, pero cuando sale bien te da satisfacciones muy grandes. Arqueomagnetismo. Empecemos por ahí. Vamos a ver en qué consiste eso. Cuéntanos. Vale, pues el arqueomagnetismo es una disciplina de la geofísica que se centra en estudiar el registro del campo magnético terrestre en los materiales arqueológicos quemados. ¿Qué me refiero con materiales arqueológicos quemados? Pues, por ejemplo, hornos, hogares, incluso las piezas de cerámica en un momento dado nos dan información, ¿no?, sobre el campo magnético terrestre. Al final son materiales que han sufrido altos calentamientos, ¿no?, que han sido quemados y que, bueno, contienen, ya sea por efecto del calentamiento que los genera o porque previamente tienen unos minerales que se llaman ferromagnéticos. Los minerales ferromagnéticos tienen una particularidad, que es que cuando son calentados se comportan como brujulitas, ¿no? Entonces, cuando les calentamos quedan como liberados, desbloqueados, decimos, y sus momentos magnéticos, que se llaman, son capaces de alinearse con el campo magnético de la Tierra. Entonces, en el momento en que se enfrían, que el fuego se apaga y se va enfriando por debajo de una determinada temperatura, que se llama desbloqueo, lo que ocurre es que han adquirido una magnetización paralela y proporcional a la del campo magnético de la Tierra. Y si no los volvemos a calentar, esa magnetización puede quedar registrada incluso por millones de años. De hecho, en lavas volcánicas geológicas, ¿no?, de épocas muy antiguas, podemos todavía ver cómo era, y en otros tipos de rocas, podemos ver cómo era el campo magnético terrestre en el pasado. Entonces, esa es la primera premisa del arqueomagnetismo. Por otro lado, sabemos que además el campo magnético de la Tierra cambia, no está estático todo el tiempo, ¿no? La mayoría de la gente habrá oído hablar sobre las inversiones de polaridad, ¿no?, en las que el norte magnético va al sur magnético y viceversa, o incluso las excursiones de polaridad, que son las excursiones geomagnéticas, que son también cambios bastante bruscos, pero hay otros cambios que suceden a escala de años, siglos, ¿no?, mucho más sutiles, que son pequeños cambios en la dirección, la intensidad del campo de la Tierra, que podemos reconstruir, ¿no?, poco a poco hacia atrás en el pasado, gracias precisamente a materiales arqueológicos o geológicos también en algunos casos, de los que sabemos su fecha conocida. Entonces, con esas dos premisas ya tenemos las bases del arqueomagnetismo, que es el registro de la magnetización remanente, que se llama gracias a los minerales ferromagnéticos, y los cambios más o menos sutiles en el campo magnético terrestre. O sea que si yo en un momento determinado soy un neandertal de los que están allí, hace 52.000 años, enciendo una hoguera, en esa hoguera entiendo que hay materiales, o sea, pueden haber rocas, puede haber el propio suelo, puede haber algún instrumento que esté utilizando, y ahí se orientan esos materiales magnéticos como si tuviéramos una brújula, apuntan al norte magnético, al sur magnético, y luego es como si rompiéramos el cristal de la brújula y lo dejáramos ahí, la aguja permanentemente mirando a esa dirección y no le afectaran cambios posteriores de ese campo magnético, ¿no? Y de manera que vosotros ahora recuperáis a dónde apuntaba esa brújula en aquel momento en el que se calentó eso. Y eso os da una idea de cuándo fue. Exactamente, efectivamente. En realidad, en este caso, no nos da la idea de cuándo fue. ¿Por qué? Porque efectivamente se puede usar para datar materiales arqueológicos, pero la variación secular, que es como se llama este fenómeno de pequeños cambios, ¿no?, más que pequeños, más o menos sutiles o más lentos que las inversiones de polaridad, realmente lo conocemos con suficiente precisión, por ejemplo, para la península ibérica. Digo para la península ibérica porque también el campo no es exactamente homogéneo en toda la Tierra, tiene pequeñas, no imprecisiones, sino más bien pequeñas heterogeneidades, podríamos decir, ¿no? No es exactamente igual en toda la superficie terrestre. Entonces, en el caso de Iberia, lo conocemos con suficiente detalle como para saber en qué época sucedió o se quemó un determinado material para aproximadamente los últimos 4.000 años. Más atrás en el tiempo podemos datar, pero ya empezamos a tener ciertas inexactitudes. Y sobre todo, más allá de los 14.000 años, que son los modelos recientes más detallados, podríamos decir, o más precisos, ya ni siquiera tenemos suficiente precisión como para el tipo de dataciones que queremos hacer, ¿no? Entonces, aquí hemos tenido que ingeniar un poco una forma de usar el arqueomagnetismo sin que sea datar, pero que nos sirva para hacer un análisis estadístico de estos cambios para poder extrapolarlo al momento en que se quemaron estos fuegos, porque, como te digo, los modelos más o menos precisos los tenemos para los últimos 14.000 años,
incluso desde hace unos 6.000 ya empiezan a estar un poco suavizados debido al tipo de materiales con los que contamos para hacer las reconstrucciones. Y estamos hablando de que estamos en 52.000 años de antigüedad, con lo cual no podemos datar per se. Pero sí sabemos que en momentos de estabilidad del campo magnético, como ocurre ahora y como sabemos por tendencias generales que ocurría hace unos 52.000 años, la variación secular se restringe a unos márgenes más o menos delimitados, es decir, no cambia de forma, no llega a cambiar 60 grados, ¿no? Tiene un rango más o menos restringido en las latitudes medias sobre todo. Sí, de hecho, es sabido que el polo magnético, el polo norte magnético, por ejemplo, se mueve a lo largo de los años, claro. Incluso recientemente, es decir, durante el último siglo, tengo entendido que ha recorrido más de 3.000 kilómetros desplazándose desde el norte de Canadá hasta prácticamente ir a parar cerca de Siberia, que es donde está ahora. Esto nos lo contó Sayoa Arquero Campuzano en uno de los programas de Hablando con Científico. Así que, visto así, digamos que si nosotros hiciéramos un fuego pues a principios del siglo pasado, a principios del siglo XX, en un lugar y luego prendiéramos otro fuego distinto, pues ahora las orientaciones de esas brujulitas magnéticas apuntarían a distintos lugares. Claro, entonces sí que podemos extrapolar lo que ocurre en los últimos 14.000 años, que es un periodo de estabilidad, a lo que esperamos que hubiese ocurrido hace 52.000 años, es decir, al menos los márgenes en los que nos vamos a mover, ¿no? Los márgenes de variación. Entonces, lo que hemos hecho, ya que no podemos datar, ha sido ver, vale, vamos a estudiar un poco las velocidades de cambio, ¿no? Cuánto cambia el campo magnético considerando estos modelos para las coordenadas del SALT, y lo que hemos hecho es decir, vale, para poder explicar las diferencias angulares que vemos entre un fuego y otro, necesitaríamos, al menos considerando estos modelos, necesitaríamos al menos X años, ¿no? Pues en este caso han salido diferencias pues hasta de 80 años más o menos aproximadamente. Cuando hablas de diferencias quiere decir que estáis analizando distintos hogares. O sea, no estamos hablando de uno solo en el que ahí se ha quedado impresa esa dirección o esa brujulita, sino que en un momento determinado se ha encendido un hogar, pero luego a lo mejor mucho tiempo después se ha encendido otro, a lo mejor encima de ese o en distintos lugares, y vais analizando a dónde apunta el campo magnético en cada uno de esos hogares. Tal cual, eso es precisamente lo que hemos hecho, ¿no? En los distintos fuegos, cada fuego nos da lo que llamamos una dirección, ¿no? Ajá. Y comparamos la dirección hacia dónde apuntan esas brujulitas, ¿no? Dicho de alguna manera así un poco coloquial, y comparamos eso, qué diferencias hay entre ellos, que al final es un ángulo, ¿no? Una diferencia entre unas direcciones y otras, y lo que intentamos es ver cuánto tiempo, en función de lo que ha ocurrido en los últimos 14.000 años, sería necesario para que exista semejante diferencia, ¿no? En la dirección del campo magnético registrado. Y sí que es importante decir que, claro, aquí hablamos de 6 fuegos, de hecho uno de ellos en realidad podemos hablar de 5 porque uno no funcionó bien, como se explica en el trabajo, entonces tenemos información de 5 fuegos realmente, pero hay que decir que en el SALT existen muchos más fuegos. Lo que pasa es que para el arqueomagnetismo necesitamos que se cumplan unas premisas. Esto viene un poco al hilo de una de las cosas que has comentado. La primera es que tienen que estar estrictamente in situ, porque cuando hablamos de estos fuegos, a lo que nos referimos es que es importante entender cómo se generan, ¿no? Estos restos. Cuando hacemos un fuego sobre un suelo o sobre un sustrato, lo que nos queda después es básicamente una capita de cenizas, que son los restos del combustible que echemos, que se ha calcinado, pero el suelo que había debajo se quema. Entonces, ese suelo quemado es lo que hemos estudiado aquí. Ah, claro, porque todo lo que hay por encima se puede mover, ¿no? Y en cambio el suelo se mantiene. Sí. Ajá. A ver, hemos encontrado cenizas bastante bien preservadas, pero lo que ocurre es que las cenizas, además de ser más fáciles de ser removidas, tienen otro problema añadido que es lo que llamamos el flattening, el aplanamiento, ¿no? Que es que al ser tan ligeras, tan volátiles, pues se pueden comprimir y aplastar. Entonces se puede generar un basculamiento, ¿no? de la magnetización. Pueden tener problemas adicionales. Entonces, pues hemos estudiado estos sustratos, estos suelos quemados. Y es muy importante que no se remuevan porque si se remueven, perdemos ya la dirección, ¿no? del campo. Pero otra cosa incluso muy importante, que es precisamente por lo que venía a hablar de esto, es que
tenemos que intentar que no ocurra un fuego inmediatamente pegado a otro por encima, porque el que está por encima nos puede haber recalentado el de debajo y por eso se resetearía esa señal, ¿no? Porque al volverse a calentar se vuelven a liberar estas pequeñas brujulitas y ya perderíamos el registro previo. Entonces, aunque hemos estudiado aquí 5 o 6 fuegos, aunque uno de ellos no haya funcionado, es importante decir que en el SALT hay más, pero claro, el proceso de selección para que cumplan los criterios de calidad también hay que considerar pues, que hay más cositas que no hemos podido o que incluso hemos intentado y no han dado buenos resultados. Muy bien, Ángela, nos tomamos un pequeño descanso y volvemos enseguida. Estáis escuchando Hablando con Científicos, un podcast de cienciaes.com para divulgar la ciencia de la mano de sus protagonistas. En nuestra página web podéis encontrar más de 400 entrevistas con científicos de todas las disciplinas. Os invitamos a escucharlas y compartirlas en redes sociales con vuestros amigos y conocidos. Cienciaes.com ofrece un conjunto de podcasts de acceso libre y gratuito a través de iTunes, Spotify, Google Podcasts, iVoox, TuneIn y muchas más plataformas. Y Radio Cienciaes. Todo en cienciaes.com. Continuamos hablando con Ángela Errejón Lagunilla. Es investigadora en el Departamento de Física de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Burgos. Y hablamos del estudio de 6 hogares en el yacimiento paleolítico de El Salt, en Alcoy, Alicante, en el este de España. Ángela, comentabas que el estudio de esos hogares donde se ha encendido fuego en distintos momentos de la vida de esas personas os permite precisamente determinar esa distancia en el tiempo entre unos hogares y otros y por lo tanto afinar un poco más en la secuencia de tiempos en la vida de estas personas, en algo que sucedió hace 52.000 años, cuando los otros métodos realmente no son capaces de afinar tanto, ¿no? Claro, de hecho ese es el problema clave que intentamos afrontar con este trabajo, ¿no? Como te comentaba al principio, en arqueología ocurre este fenómeno del palimpsesto, ¿no? Pero independientemente de ese fenómeno, que también es importante, cuando estamos ya en 52.000 años, los errores de las dataciones son de más o menos incluso varios miles de años. Claro, ¿cuánto puede cambiar la vida humana en miles de años, ¿no? O sea, más o menos 2.000 años, pues es que es prácticamente la historia reciente, ¿no? Digamos, la historia escrita. Entonces, para intentar comprender el comportamiento humano con esas escalas, estamos más cerca de una escala geológica que de la humana. Y precisamente no teníamos muchos métodos para poder, de hecho, esta resolución que hemos alcanzado aquí podemos decir que es inédita prácticamente. Hay una cueva en Francia en la que intentaron, también han sacado resoluciones temporales bastante razonables mediante otro método, bastante complejo también, pero que es un trabajo muy interesante. Pero en este tipo de contextos, con esta resolución no teníamos otra herramienta para poder hacerlo. Entonces, lo que hemos sido capaces de identificar son tiempos mínimos. Es verdad que no podemos dar un máximo porque, bueno, las variaciones del campo magnético en la Tierra no son súper regulares, ¿no? No siguen un patrón muy definido. Entonces, una misma dirección puede repetirse, ¿no? El polo norte magnético puede volver a estar en el mismo sitio que haya estado. Entonces, con nuestro estudio lo que hemos hecho es calcular tiempos mínimos. No damos un máximo, pero es verdad que ese mínimo nos da información muy importante porque son materiales que en otras circunstancias podríamos considerar prácticamente contemporáneos y estamos viendo en este caso que para que se forme esta secuencia de 5 o 6 fuegos necesitaríamos al menos 200 años. A escala de vida humana en 200 años pueden pasar muchas cosas. O sea que en ese caso ya estáis ahí hablando de un periodo muy corto, teniendo en cuenta la dificultad que existe para datar con precisión, digamos, ciertos momentos de la prehistoria, ¿no? Estamos hablando, al fin y al cabo, del Neolítico, o sea que
Estamos en el Paleolítico, ya más Paleolítico, atrás todavía. Más atrás. Sí, Así sí. que es más difícil todavía. ¿Qué nos dicen esos resultados de esos asentamientos, de esas personas que había por ahí? Claro, por ahora, con los datos que tenemos, no podemos tampoco hacer inferir grandes cambios en comportamientos o grandes cambios de paradigma en cuanto a cómo eran las ocupaciones neandertales, ¿no? Porque ahora nuestro siguiente paso es ya coger estos datos y compararlo con los datos de lítica, de fauna, de micromorfología de suelos, de distintas técnicas que ya nos permitan ver si en esa secuencia que hemos estudiado, en esa parte del depósito, cuántas ocupaciones podemos llegar a individualizar, qué tipo de actividades estaban haciendo allí, ¿no? En el trabajo todavía no hemos presentado esos datos porque está en proceso. Cuando ya podamos combinar toda esa información, nos dará, pues, yo creo que datos bastante relevantes, sobre todo porque imagina que hubiésemos cogido todo eso como si fuese prácticamente contemporáneo, ¿no? O sea, podríamos estar infiriendo que eso lo hicieron vamos a poner, aunque sean unas pocas décadas o yo qué sé, pero hablamos de hasta 200 años, con lo cual, incluso ya, si fuésemos capaces de ver, por ejemplo, con la micromorfología, ciertos episodios de abandono, ya nos podrían dar información más detallada sobre el comportamiento. Perfecto. Por ahora, con lo que tenemos, por ahora no podemos dar información a ese respecto, ¿no? En relación a esa parte, pero sí que nos está haciendo una llamada de atención de, ojo, cuidado, cuando excavéis esto, es muy importante considerar que aquí puede haber tiempo. Podemos estar introduciendo un sesgo. Imagina considerar que todas esas actividades se hicieron en muy poco tiempo, ¿no? Incluso fueron contemporáneas y sin embargo se han realizado a lo largo de mucho tiempo. Bueno, mucho tiempo a escala de que sí que hemos podido inferir que debido a que han pasado 200 años, como poco, han tenido que ser varias generaciones, grupos que quizá ni se llegaron a conocer. No tenían por qué ser ni el mismo grupo, porque con 200 años de diferencia ha pasado varias generaciones de neandertales, ¿no? Muy interesante. Lógicamente, esta aproximación o este trabajo que hacéis tiene su extensión. Quiere decir que se puede aplicar a otros yacimientos, en otros lugares, y vosotros estáis creando ahí un camino que hasta ahora yo diría que estaba inexplorado, ¿no? Porque, bueno, se tienen datos, evidentemente, de todas las excavaciones. Lo has explicado perfectamente. Es que ahí se apunta todo, hasta si ha pasado el COVID, el arqueólogo que está ahí machacando, ¿no? Pero claro, todos esos datos luego hay que ponerlos en orden, hay que unirlos y tienen que estar de acuerdo y dar una historia coherente. Vosotros estáis añadiendo a esa historia periodos más cortos, además, y eso se puede aplicar a otros yacimientos, como digo, ¿no? ¿Tenéis pensado ir a otros lugares y utilizar el mismo método y demás? A ver, por ahora mi intención es con el equipo del SAL seguir trabajando porque tenemos un montón de muestras de más fuegos que de ahí veremos cuáles funcionan, cuáles no, como te comentaba, porque, a ver, al final esto en ciencia es ensayo y error. Y de cada muchas muestras que salen bien, hay otras muchas que también pueden salir mal. Entonces, bueno, veremos en qué quedan, ¿no? los nuevos materiales muestreados, pero la intención es seguir aplicándolo tanto a más fuegos de esta unidad como a la siguiente unidad que estamos excavando para tener cuantos más proxies, más información, ¿no? Más datos posibles para por lo menos tener una referencia temporal mejor. Y bueno, en la actualidad sí que hay trabajos del propio grupo de investigación que están trabajando en otros yacimientos, hay una tesis doctoral en proceso y bueno, poco a poco también, ahora que hemos planteado esta propuesta, ¿no? Pues habrá que valorar. Por ahora, por lo pronto en el SAL seguro que vamos a seguir y esta tesis que está en desarrollo en el Abric Romaní también seguirá, pero bueno, que a futuro es una técnica o un método más bien, porque la clave de este método no es tanto la aplicación solo del arqueomagnetismo, que sí nos ha dado un dato cuantitativo, sino la combinación de la arqueoestratigrafía con el arqueomagnetismo, ¿no? Es lo que ahí ha dado la clave de ordenar y poner tiempos mínimos, no solo dar tiempos mínimos, sino poner ese orden previo de qué va antes y qué va después. Entonces, eso se puede extrapolar a otros yacimientos siempre que sean épocas en las que no estemos cerca de una inversión de polaridad o de una excursión geomagnética, es decir, que haya estabilidad del campo magnético y que haya fuegos bien preservados. Con esas dos premisas podríamos adaptar el método, ¿no? Esta combinación de técnicas a otros yacimientos que no tienen ni siquiera por qué ser paleolíticos, pueden ser más recientes, más antiguos. ¿El método se podría utilizar en épocas mucho más antiguas o hay un límite de tiempo a partir del cual ya, por mucho que queramos, no se puede afinar?
En principio, como te comentaba, si asumimos que el campo magnético era estable en el momento en que se realizaron esos fuegos, podríamos hacer una aproximación, sobre todo porque no tenemos otros métodos, ¿no?, para llegar a tener esta información. Quizá a futuro vengan otras técnicas que nos afinen más todavía o que nos digan cuidado, ¿no? Pero por ahora, en principio, podríamos aplicarlo sí, en contextos incluso algo más antiguos, siempre que se cumplan esas dos premisas: fuego bien preservado y momento de estabilidad del campo magnético. También eso quiere decir que para aplicar este método vosotros tenéis que estar ahí en el momento de la excavación, porque imagino que las muestras se deben recoger de una determinada manera que a lo mejor no es habitual en los métodos arqueológicos. Tenéis que estar ahí pendientes, no, este trocito me lo dejáis aquí de esta manera y me lo apuntáis así, porque si no se me estropea el método de medición. ¿Eso es así? Claro, sí. A ver, lo preferible sí que nos gusta estar en el campo para coger las muestras, porque es verdad que aunque no es hiper mega complicado, pero sí que tiene su técnica, ¿no? Lo que tenemos que hacer es, vamos al campo, observamos qué partes del fuego están, sobre todo que se vea que está bien quemado, ¿no?, que tiene trazas de estar bien, de haber sufrido un calentamiento intenso, que además no veamos evidencias de que se haya removido, por ejemplo, que no esté justo al lado de una madriguera, que no veamos que el sedimento está removido, ¿no?, que esté aparentemente a priori bien preservado de manera macroscópica. Y una vez que ya tenemos seleccionada la zona, lo que hacemos es aislar, ¿no?, como marcar como si fuese un cuadradito, y vamos excavando alrededor, dejando esa parte como preservada para coger el bloque. Cuando ya hemos excavado un poquito alrededor y sobresale, ¿no?, por encima un poco la parte que nos interesa, lo que hacemos es vertemos una capa de escayola y con ayuda de una plaquita de metacrilato y de un nivel de burbuja, lo que hacemos es que la superficie sea totalmente horizontal, ¿no?, el plano superior. Ahí, cuando ya está seco, lo que hacemos es marcar, ya sea con una brújula magnética o con una brújula solar, tenemos que marcar el norte, porque necesitamos como referencia dónde está el norte geográfico, ¿no? Porque si no tenemos una referencia de dónde está el norte geográfico, perdemos luego, no tenemos un sistema de orientación para las muestras. Y una vez que ya tenemos todo eso, pues extraemos los bloques, ¿no?, cincelamos por debajo y los extraemos. Aunque suene muy complicado, realmente no es un proceso, como digo, imposible, pero bueno, sí que requiere sobre todo de minuciosidad, ¿no?, de tener cuidado, de que esté bien orientado, de que sea un plano horizontal, ¿no?, para no meter errores. Y sí que es verdad que somos un poquito invasivos, ¿no?, nos tenemos que llevar un pedacito de ese fuego. Y he de decir esto, sí que quiero que quede aquí, ¿no?, registrado, que en el SAL son muy generosos, porque la verdad es que desde el principio nos han dicho, para obtener información hace falta llevarse muestra, coged muestra. Intentamos, como digo, siempre ser lo menos invasivos que podemos, pero mínimo un par de bloquecitos sí que nos llevamos para promediar los posibles errores, ¿no?, de orientación y muestra. De todas formas, yo me paro a pensar, claro, en mi pueblo cuando yo era pequeño había un hogar, había ahí su chimenea y estaba el fuego permanentemente, ¿no? Pero ese fuego era en casa de mis abuelos y ese fuego fue el mismo y se utilizó durante 50 años. Eso quiere decir que si se van orientando esas brujulitas que decíamos, se van orientando cada vez que calientas, ¿no? Ahí te puedes encontrar a lo mejor, si se van acumulando sedimentos, que va variando la dirección en función de que vayan pasando los años que se está utilizando ese fuego. ¿Eso lo puede ocurrir o es una dificultad más a la hora del estudio? A ver, es un escenario complejo. De hecho, mediante fuegos experimentales hemos intentado ver si detectamos reencendidos de un mismo fuego, ¿no? Por ejemplo, en el 2019 sacamos un trabajo precisamente hecho en los alrededores del SAL, en el que se había hecho un fuego experimental, se abandonó 3 años y se volvió a quemar después. Digamos, vamos a ver si vemos la diferencia, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando tú quemas la misma superficie durante todo el tiempo, no llegas a bloquear la magnetización, ¿no?, en el caso que tú comentas. Pero es que en el caso de este fuego, en el que pasaron 3 años, ocurrieron 2 cosas. Una, que el campo en 3 años sí que había cambiado tan poco que no éramos capaces de ver la diferencia, aunque la hubiese habido. Y otra era que si el fuego que hicimos la segunda vez alcanzó temperaturas tan altas o mayores que las del primer fuego, reseteamos la señal magnética, que es lo que comentaba al principio, que si calentamos otra vez los materiales, los minerales ferromagnéticos en este caso, se pueden volver a orientar y ya perdemos la señal previa. Entonces sí que muchas veces hemos intentado ver, y si se hace un fuego, pasa tiempo, se genera más suelo por encima, se vuelve a hacer, podríamos verlo.
pues ahí tenemos el problema de que generalmente si pasa tan poquito tiempo no se forma mucho sustrato, ¿no? Para que sea nuevo, no resete el de debajo. Es una situación bastante complicada de ver. Generalmente en esos casos, si se ha quemado sobre el mismo sitio, lo que vemos es el último calentamiento. Las cosas que descubre uno cuando habla con vosotros, francamente, es impresionante. Bien, a estas ideas no se lleva en 2 días. Vosotros tenéis que tener ahí una serie de personas que van analizando los datos y que a uno se le enciende la lucecita. Oye, ¿y si hacemos esto? Pues, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido ese proceso? Bueno, en mi caso sí que he trabajado en otros sitios, sobre todo, por un lado, para datar. Por ejemplo, aquí mismo en Burgos, en Plaza Vega, ¿no? Salió un horno medieval, bueno, más bien de final de la Edad Media, impresionante. Es una excavación de urgencia en el contexto de una obra. Si queréis llevaros muestras para datarlo y tal, por ejemplo, en ese caso lo usamos para datar. Luego, durante mi tesis, también he trabajado con otros materiales que se llaman fumiers, que son depósitos en los que están asociados a cuevas rediles ya de épocas de prehistoria reciente, ¿no? Ya no del Paleolítico, en los que periódicamente quemaban pues, los restos de materia vegetal, excrementos de animales, etcétera. Entonces se intercalaban, ¿no? Sedimentos no quemados con esos restos de los fuegos de limpieza de la cueva, ¿no? Podríamos decir. Entonces, en ese caso, lo que hacíamos era la inversa, ¿no? Tenemos las fechas, están bien datados independientemente, lo que hacemos es sacar las direcciones para mejorar los modelos y curvas de reconstrucción del campo magnético en el pasado. Y luego, en el caso de unos directores de tesis, de los dos en realidad, de Ángel Carrancho y Juanjo Villalain, ellos también han publicado algo ya sobre la brique romaní, como te comentaba, en el que un poco lo que se plantea ahí es lo que fue el germen de este otro trabajo, ¿no? Al principio no mezclábamos con arqueoestratigrafía y lo que hacíamos era básicamente ver si las direcciones de distintos fuegos de una misma unidad, una misma superficie, eran diferentes. Si eran diferentes, eran diacrónicas, ¿no? Eran de distintos momentos. Ese era un poco el planteamiento inicial. Pero bueno, en el contexto de mi tesis, gracias a ese planteamiento inicial que me dieron la oportunidad mis directores de trabajar sobre ello en el caso del SAL, y también gracias a la visión de la gente del SAL, que tiene una forma de excavar y una forma de entender cómo se excava que me parece súper interesante y con un cariño y una minuciosidad increíble, pudimos ir pensando, bueno, y si damos un paso más allá y si intentamos ver tiempos mínimos y si encima lo combinamos con arqueoestratigrafía para poder ver de forma relativa qué va antes, qué va después, entonces es un poco un cúmulo de ideas entre mucha gente. Luego también contamos con la gente de la Complutense para desarrollar la parte más estadística, ¿no? Son expertos en modelos, es gente que en su campo, además, a mí me parece que son unos grandes profesionales y que nos han ayudado. Entonces, al final, esta cuestión de las ideas, yo me siento un poco como que he unido las cosas, pero ha sido una combinación de ideas desde muchas personas, de muchas perspectivas diferentes. Que, bueno, también así es la ciencia, ¿no? Que es una de las cosas, a mí me parece más bonitas de la ciencia, precisamente, cómo cada uno aporta su visión. Entonces, pues bueno, un poco, además de todo lo que vas viendo en otros yacimientos, que también te van dando experiencia de estos materiales pueden funcionar, esto no, te van dando ideas de, y si probamos a utilizar los modelos para, ¿no? También es importante no solo la experiencia de una persona, sino la combinación de las experiencias de todas estas personas que hemos trabajado en esta investigación. Claro, porque acabas de mencionar, por ejemplo, los materiales. Entiendo que, claro, depende de dónde hagas el fuego, cómo sea el suelo, qué materiales magnéticos tengan ahí y que se puedan orientar o no. O sea, que ahí también depende de la suerte de que el suelo sea adecuado para conservar esas direcciones del campo magnético. Habrá otros que quizás no tengan esos minerales o tengan unos minerales distintos. Todo eso lo tenéis que tener en cuenta, ¿no? Sí, dependiendo del sustrato. Generalmente es verdad que el fuego produce una serie de reacciones que generan minerales ferromagnéticos en función de lo que tengas inicialmente. Pero como bien dices, dependiendo de cómo sea tu sustrato de partida, puedes no tener ferromagnéticos o tener muy pocos y que se generen más durante la quema, o puedes tener prácticamente nada o nada y que aunque quemes no se genere nada, o al revés, que ya tengas y que además generes más en el calentamiento por reacciones químicas, ¿no? Producidas por el calor. Entonces es verdad que esa parte hay que tenerla en cuenta, pero poquito a poco con el tiempo ya vamos viendo pues
qué sustratos suelen funcionar mejor, ¿no? Si tienen más materia orgánica, se suelen generar lo que llamamos las capas negras, ¿no? Que por el color que adquieren debido al calentamiento, que funcionan muy bien. Si es un sustrato, por ejemplo, una cueva con una costra muy carbonatada, pues bueno, se preserva muy bien, pero dependiendo cómo sea, puede haber menos cantidad de ferromagnéticos, etcétera. Así que es un elemento a tener en cuenta que efectivamente es clave para que los análisis tengan éxito. O sea que no solo cuenta la base, sino lo que pones encima cuando quemas. Bueno, más que lo que pones encima, ya te digo, es lo que está contenido en la propia base, ¿no? Porque lo que pones encima, que es el combustible, sí tiene su efecto, porque puede hacer, las cenizas, por ejemplo, suelen tener un efecto aislante, ¿no? Que hace que se preserve más el calor, pero en función de si se generan más o menos cenizas, aísla más o menos, etcétera. Pero en el caso del sustrato, la clave es sobre todo lo que haya antes de, ¿no? Cómo es ese propio suelo, ese sustrato de inicio, para ver cómo reacciona cuando se calienta. Muy bien, muy interesante. Tú has dado una idea más o menos de cómo ha sido el proceso, cómo habéis llegado a hacer toda esa investigación, pero bueno, siempre hay un equipo ahí cercano que trabaja contigo, en el que vais evolucionando al mismo tiempo y que vais analizando. Háblame de ese equipo, cómo se formó ese equipo y cómo llegasteis a empezar a convencer, sobre todo, imagino, a los arqueólogos de que eso es posible y conviene hacerlo, ¿no? Porque como tú decías, quitarles un trocito de lo que van excavando, hay que convencer a las personas primero para que te dejen, ¿no? Sí, bueno, ante todo yo lo que no me canso es de dar las gracias al equipo que he tenido alrededor, porque yo lo he dicho, lo diré y vamos, seguiré diciéndolo todo el tiempo. Cada una de las personas que firma este trabajo ha aportado algo esencial a la investigación. Si quitas a una sola de esas personas ya no hubiese sido lo mismo, a lo mejor ni siquiera hubiésemos llegado hasta aquí, porque de verdad que todo el mundo ha aportado algo esencial. Y bueno, un poco remontándonos al origen del trabajo, lo primero hay que mencionar a los directores del SAL, ¿no? Desde ya hace varias décadas, un equipo de la Universidad de La Laguna se lleva encargando de la dirección de este yacimiento. Antes era Bertila Galván, que ya se jubiló, que también es una de las firmantes del trabajo, y en la actualidad son Cristo Hernández y Carolina Mayón, que son los directores que han tomado el relevo, ¿no? También de La Laguna, los dos, que hay que decir que son súper generosos tanto en lo que me enseñan como en los materiales que me dejan coger, ¿no? Porque al final en el SAL esto es un laboratorio de ensayo y error, de pruebas, y siempre me han dado muchas facilidades a mí y al resto de compañeros para poder llegar a los materiales. Entonces, partiendo de esa idea de tanta minuciosidad, de intentar, como siempre han intentado, buscar la mayor resolución temporal a la hora de interpretar el comportamiento humano, ¿no? Para acercarnos más a la escala etnográfica que la geológica, uno de mis directores de tesis, Ángel Carrancho, que bueno, también está en la UBU como yo, planteó esa idea original, ese germen, que fue el de vamos a intentar ver si las direcciones son diferentes en una misma unidad, en una misma superficie, para ver si son diacrónicos. Y con Juanjo Villalain, también de la UBU, otro de mis directores, empezamos a decir, bueno, vamos a ver si aquí puede haber tiempo, si estudiamos las variaciones, ¿no? Si puede haber aquí registrado algo que nos dé más detalle, no solo decir si es diferente, porque ¿qué es diferente? ¿Cuánto es ser diferente? 5, 10, 20, 100 años. Y empezamos a trabajar en esa línea. Y siguiendo un poco con esa línea, engañamos, como digo yo, de broma, le convencimos a Francisco Javier Pavón Carrasco de la Universidad Complutense y del IGEO, y también después a su doctorando, Mario Serrano Sánchez Bravo, para que nos ayudaran a trabajar con los modelos, porque ellos son expertos en conocer el campo magnético terrestre. Ellos son parte de los que modelizan, ¿no? Que hacen las reconstrucciones de cómo era, por lo cual se conocen al dedillo cómo interpretar estadísticamente todos estos datos. Entonces, se nos abrió una puerta, una vía de trabajo increíble, que gracias a ellos es verdad que el trabajo nos lo han puesto muy fácil y ha sido una maravilla. Y luego, por último, pero no menos importante, que esto sí que además son dos personas que les tengo mucho cariño y que lo mismo, no me canso de darles las gracias porque han sido súper generosos, súper pacientes cuando se tenía que preguntar, oye, necesito, me ayudas, oye, que esto, mira, nos preguntan, ¿cómo hago? ¿Cómo? Han sido de verdad al 100% generosos y colaboradores, y son unas personas que creo que tienen una proyección de futuro muy prometedora. Son Santiago Sosa Ríos y Alejandro Mayor. Santi ahora mismo está en la Universidad de Valencia y ahora pertenece a la Universidad de Alicante.
Y ellos han sido los que se han encargado de darnos esta clave que ha sido la arqueoestratigrafía, ¿no? Bueno, también junto con Cristo, ¿no?, que también se encarga de esta parte, nos han dado el orden de estos fuegos, que ha sido, yo creo, que la chispa que nos ha hecho decir, ahora sí, ahora lo tenemos, la pieza que nos faltaba. Teníamos tiempos mínimos, pero claro, este fuego con el otro, pero ¿qué va antes y qué va después? Entonces, con todo el mimo y el cariño que han procesado esos datos, las horas que han echado en el campo, porque es increíble cómo se implican en el campo, cómo reflexionan, qué visión tienen de cómo excavar un yacimiento, y han sido esenciales. Y ya te digo que, bueno, aparte de lo profesional, en lo personal no puedo más que darle las gracias a todos y decir que sin este equipo hubiese sido difícil llevar a cabo este trabajo, porque además ha sido un proceso muy largo. Enviamos el artículo en septiembre de 2022, la revisión por pares ha sido muy exhaustiva y muy dura, hablamos de más de año y medio, pero el resultado final, es verdad que esa revisión, también hay que dar gracias a los revisores, porque nos han hecho que el trabajo al final sea mucho más redondo. Y eso hay que decirlo también. Muy interesante. Bueno, llegamos al final, ahora te toca hablar de ti. Como siempre digo, hay estudiantes que están a lo mejor decidiendo cuál es su futuro, si quieren dedicarse a la investigación, y por qué no, a alguno de ellos puede querer dedicarse a este campo en concreto. Pero para eso les viene estupendamente tu ejemplo, ¿no? ¿Cómo has llegado tú ahí? ¿Llegaste ahí porque venía el asunto de niña o es que lo has encontrado y lo has descubierto después? Yo de pequeña siempre decía que quería ser, esto en mi idea infantil, quería ser arqueóloga, geóloga, prehistoriadora o paleontóloga. O sea, ya sabía muy bien que a mí me gustaban las cosas muy antiguas, ¿no? Ya tenía ahí como esa fijación por sobre todo la prehistoria, la arqueología, incluso la geología, siempre lo tuve ahí. Y en su momento decidí estudiar historia, aunque ahora haga arqueomagnetismo, estudié historia. Y siempre he tenido esa predicción por la prehistoria, pero también me ha gustado mucho la ciencia, ¿no? La física, la geología. Entonces, cuando llegué al máster, que hice el máster en evolución humana aquí en Burgos, tuve un momento de ¿por dónde sigo ahora?, ¿no? Me gustaría hacer la tesis, me encanta la investigación, pero no sé muy bien por dónde. Entonces, sí que me dediqué a buscar a ver qué opciones había, y en este caso descubrí el arqueomagnetismo en el máster. Y tuve la suerte de que cuando les comenté si podía hacer la tesis sobre esto, me dijeron que sí. Entonces, hay una parte de vocación, hay una parte también un poquito de suerte, y sobre todo hay una parte de perseverancia. Hay momentos en los que hay que ser sinceros, a lo mejor pues te parece que es difícil, lo ves lejos. De hecho, hay veces que dices, ¿por dónde empiezo?, ¿no? Yo quiero ser eso, pero sobre todo yo cuando está en la carrera, yo quiero ser eso, pero ¿y por dónde se empieza? ¿A quién pregunto?, ¿no? Entonces, yo lo que le recomiendo a la gente es que si tienen claro lo que quieren, incluso si no lo tienen, pero si deciden hacer algo, que pregunten incluso a sus profesores en la universidad. A mí, si me quieren escribir, quiero decir, que la gente se atreva y pregunte, porque muchas veces las cosas no vienen a ti. Entonces, necesitas buscar también a alguien con quien te sientas cómoda o cómodo, ¿no? Pero bueno, preguntar, interesarse, porque no va a venir solo. Y sobre todo decir que aprovechen el tiempo, que parece mentira, pero lo que hagas en primero de carrera te acaba influyendo después, ¿no? Pero bueno, que también los baches no pasa nada, todos hemos tenido baches y se superan, y que aunque sea un camino largo y duro, y a veces hablemos de la precariedad en la investigación, de tantos problemas, ¿no? Es verdad, la hay, y creo que tenemos un problema muy serio en ese sentido. No se valora lo suficiente la investigación, sobre todo la ciencia básica, ¿no? Y las ciencias, las humanidades ya ni te cuento. Pero sobre todo que hay que perseverar, y que a base de trabajo y tesón, no te voy a decir el 100% de las veces, pero 99% las cosas acaban saliendo. Y sobre todo que la gente no se sienta mal si tiene momentos eso de bajoncillo, es normal, pero os aseguro que cuando viene una alegría como esta, cuando no por la publicación en sí, sino cuando consigues que lo que estás buscando aparece, o lo que estás intentando encajar, las piezas del puzzle encajan, las satisfacciones son tan grandes de todo el trabajo que has invertido, que de verdad merece la pena todo lo que hayas tenido que pasar. Y como digo, a pesar de las cosas malas,
las buenas acaban predominando. Muy bien, pues ahí queda el mensaje y espero que alguno lo recoja y lo aplique, porque creo que es muy interesante. Ante todo, bueno, ya sabemos que el esfuerzo que lleva todo eso, y muchas veces es un esfuerzo que nadie conoce, simplemente porque no ha oído hablar de él, y para eso estamos nosotros, para poneros los micrófonos y que contéis, y sobre todo que nos enseñéis, ¿no? Porque es impresionante la cantidad de cosas que manejáis que son desconocidas para gente corriente como yo, pero que si no lo contáis no lo sabemos, y eso es fundamental. Así que muchísimas gracias por dedicarme este tiempo, que ha sido un tiempo aprovechado al 100% por todos los que te escuchamos, y que a lo mejor te lo quitamos a ti de una investigación, pero que creo que es importante contarla a los demás. Bueno, y te quería dar las gracias, lo primero por darme la oportunidad aquí, ¿no?, de hablar del trabajo, que siempre cuando sacas un trabajo y te preguntan por él hace ilusión, ¿no?, que haya interés por él, pero también por la labor que haces, porque creo que es esencial que muchas veces la investigación no se valora lo suficiente porque no llegamos a la gente. Ese problema que en buena parte es nuestra culpa, no se puede echar la culpa a la gente de que no se interese por algo que no conoce, porque si no lo conoce no se puede interesar por ello. Creo que tu trabajo es el enlace perfecto para darnos pie a nosotros a corregir, ¿no?, ese defecto que tenemos de que a veces no llegamos lo suficiente a la sociedad, y sobre todo que, bueno, yo lo veo como un compromiso, especialmente cuando estamos pagados con dinero público, como es mi caso, el decirle a la gente en qué se está gastando su dinero, enseñarles qué es lo que estoy haciendo, ¿no? Y te quería dar las gracias porque de verdad estas iniciativas a mí me parecen esenciales para que se valore la ciencia y que la gente esté al día de qué estamos haciendo, ¿no? Entonces, gracias infinitas, de verdad. Muy bien, pues aquí nos despedimos. Hemos hablado con Ángela Errejón Lagunilla, es investigadora en el Departamento de Física de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Burgos, y hemos hablado de esos fogones paleolíticos. Ángela, muchísimas gracias y hasta pronto. Venga, gracias por todo. Un saludo. Chao. Y como siempre, antes de despedirnos, tengo que recordaros que Hablando con Científicos y el resto de los podcasts de cienciaes.com son posibles gracias a vuestras donaciones. Es nuestra única fuente de ingresos. Así que, si escuchas nuestros programas, si te gustan y todavía no te has unido al grupo de mecenas, ánimo, únete. Visita cienciaes.com, pulsa el botón de donar y elige cualquiera de las opciones que ahí se ofrecen. Gracias por escucharnos y por compartir con nosotros la ilusión por la ciencia. Han escuchado ustedes Hablando con Científicos, con Ángel Rodríguez Lozano. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.